Yo creo que la minería tiene que ser el motor principal precisamente del sector privado. Muy buenas tardes, Karina, y gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Muchísimas gracias. Estaba yo leyendo esta noticia y también lo leía usted aquí en esta noticia. ¿Qué tiene que ver el tema de Petroperú? Esta inestabilidad, estos préstamos que le dieron, ¿qué tiene que ver con la estabilidad en las cuentas fiscales? Petroperú, como todos ustedes saben, ha tenido problemas financieros, tuvo una rebaja en su calificación. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenía acceso a conseguir fuentes de financiamiento externo. Es decir, es una empresa que para los bancos extranjeros estaba quebrada o semi quebrada. En ese momento, el gobierno primero le da un crédito, creo que fueron 750 millones, y después da un aporte de capital. El aporte tal que le da fueron cerca de 2.250 millones de dólares, que es lo que le da. Es un monto bastante grande que obviamente tiene que ser desembolsado del Tesoro. Lo preocupante de la forma en que el Tesoro le da el dinero a Petroperú es que el Tesoro tiene una cuenta que se llama el Fondo de Estabilización Fiscal. Es un fondo que nos sirve a todos los peruanos que en momentos de emergencia, de que se cierran los mercados internacionales o que la economía global se desacelera o tenemos un desastre natural, podemos recurrir a ese fondo para financiar el déficit. ¿Qué hizo la gestión anterior? La gestión anterior utilizó el dinero que de otra manera iba a ir a alimentar este fondo para financiar a Petroperú. Eso, según la Ley de Responsabilidad Fiscal 1276, que fue de mi autoría, ese dinero no se podría haber utilizado para Petroperú. La ley dice claramente que el dinero solamente se puede utilizar en ciertas condiciones como las que acabo de mencionar de desastres naturales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las reservas que tenemos como Tesoro para defendernos en momentos de situaciones extremas, se las hemos dado a Petroperú. Ay, Entonces, qué desgracia. las calificadoras ahora hacen una relación entre crisis de Petroperú y falta de recursos de largo plazo para el Tesoro. Es decir, ya la calificación, ya el problema financiero de Petroperú no es de Petroperú. El problema financiero de Petroperú ya pasó a ser el problema de la tesorería y por tanto nos arriesgamos a que el siguiente movimiento de las calificadoras, si hay dos calificadoras que nos tienen observación negativa, nos bajen la calificación y por tanto tengamos que pagar para el gobierno tasas de interés más altas. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos más recursos para salud, para educación, para hacer obras, vamos a tener que pagar tasas de interés más altas. Créditos más altos, muy bien. Entonces, así ha quedado clarísimo por qué está Petroperú como está y el riesgo en el que se han puesto las finanzas tan sólidas, las finanzas fiscales que habían estado durante muchos años. Ahora ha entrado un nuevo gobierno y ha anunciado una serie de propuestas y medidas para acelerar, ¿no? Esta esta economía pasmada, detenida, que ha retrocedido. ¿Usted cree que en realidad van a dar resultados? Porque lo que queremos nosotros, todos los peruanos, me imagino, es que nuevamente todo el motor económico vuelva a tirar hacia adelante. Mire, primero yo creo que hay que saludar al nuevo ministro de Economía y hay que desearle lo mejor. Creo que hay que apoyarlo y hay que ayudarlo. Sin embargo, en lo que hasta el momento él ha comentado, él ha sacado un programa que se llama Punche Perú por 5.900 millones de soles. Me parece que sus metas son poco ambiciosas, en mi opinión. El país, como tú sabes, tiene grandes carencias
muchas de ellas se deben al gobierno anterior. Por ejemplo, ahora estaba mirando la data de ejecución. El ministro dice que la ejecución ha sido muy buena, pero si, por ejemplo, vemos el Ministerio de Transportes, ha ejecutado solamente 2/3 de lo que le fue asignado al comienzo del año. Si vemos vivienda, ha ejecutado la mitad. ¿Quiénes han ejecutado una buena parte del dinero? Los gobiernos locales y las regiones. Pero es ahí donde está el problema. El problema está en que donde tenemos el entrampe es precisamente en las regiones. Tenemos autoridades nuevas. Sabemos que cuando vienen nuevas autoridades prácticamente se paraliza la obra pública, y me parece que el ministro no está siendo lo suficientemente agresivo para atacar ese problema. Pero por otro lado, yo pienso que el Ministerio de Economía, siendo el MEF tradicionalmente el que diseña los programas de reactivación económica, debería de diseñar un programa que tenga 4 componentes, en mi opinión. Uno, es un componente de ayuda social muy importante, y sobre todo a las regiones. 2, tenemos que generar empleos para nuestra población, tenemos que atacar la informalidad. El sur es el sector o es la región con mayor informalidad. Tercero, tenemos que convencer al sector privado, salir a buscar que el sector privado invierta. El sector privado representa el 80% de nuestra inversión. Sin él es difícil pensar que vamos a salir de este problema. Y por último, yo pienso que hay que diseñar medidas para contener los efectos negativos de la desaceleración global. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros como país nos tenemos que hacer más productivos, más competitivos, y esa agenda no está. Me parece que el MEF la tiene que articular. Muy bien. Antes de continuar, por favor, tengo una noticia de último minuto que tenemos que leer. El equipo especial de fiscales contra la corrupción del Poder presentó requerimiento de prisión preventiva contra Javier Gallardo, Jorge Tarrillo, Luis Tuesta y Luis Legua por el presunto delito de organización criminal y otros. Estos oficiales de la Policía Nacional del Perú, para quienes la EFICOP solicita 36 meses de prisión preventiva, son parte de los 14 investigados en el caso de ascensos ilegales. 36 meses de prisión preventiva, encabezados ¿por quién? Por el excomandante general de la Policía Nacional. Ya presentaron el requerimiento de prisión preventiva, entonces, la Fiscalía. Muy bien, vamos a continuar nosotros con nuestra entrevista con el exministro Alfredo Torne. ¿En dónde queda, exministro, entonces, en todo este paquete, el tema de la minería, que es tan complicada, que es tan conflictiva, pero que ha dado tanto impulso a nuestra economía durante muchos años? Yo creo que la minería tiene que ser el motor principal precisamente del sector privado. Hay que llamar la atención a tu televidente, tu radioescucha, de que el gran motor del crecimiento del 2023 es la mina de Quellaveco. Según las proyecciones del Banco Central y las nuestras también, solamente minería crecería casi al 9% del 2023. Quellaveco y Las Bambas son paralizadas por estas protestas. Eso significaría que no creceríamos al 3% que dice el Banco Central. Nosotros pensamos que vamos a crecer al 1.9%, pero podríamos llegar a una economía en que crezca al 1%. Y para eso lo que se necesita urgentemente es trabajar con el sector privado, trabajar con el sector minero, atender las necesidades de las comunidades, porque efectivamente muchas comunidades están sufriendo una serie de carencias, y tenemos el canon, el sobrecanon para atender esos problemas, pero también los problemas medioambientales que no han sido atendidos. Tenemos, por ejemplo, la carretera que va a Las Bambas, que todavía es una carretera de tierra, no es una carretera asfaltada. El gobierno tiene que priorizar esa carretera y tiene que ser afirmada. Nosotros, cuando estuvimos en el gobierno, propusimos un tren minero
lamentablemente no se llegó a implementar, pero es lo que correspondería, es una solución limpia para la minería. Exministro, ¿cuánto se necesita crecer? Usted me está hablando de que las proyecciones del BCR son de 3%, que ustedes han hecho una proyección del 1 punto y tanto por ciento. ¿Cuánto se necesita para que todos podamos entender cuánto por ciento se necesita crecer para que haya generación de empleo, para que haya un poco de bienestar, para que se comience a reducir la pobreza? Yo creo que entre 4 y 5% son los estimados que ha calculado el Banco Mundial, ha calculado el Fondo Monetario, pero también hay que hacer un trabajo importante de alivio. Por ejemplo, no hemos regresado a todos los pobres que cayeron en pobreza durante la pandemia, no los hemos vuelto a sacar de la pobreza. Eso significa que hay que diseñar un programa para sacar cerca de 3 millones de familias que han caído en la pobreza. También hay que tratar el tema de la agricultura. Por ejemplo, la agricultura está sufriendo, todavía no tenemos ni la uria, ¿no? Y hay una serie de prioridades que se tienen que diseñar, como decía antes, en un programa de reactivación económica, y tendría que liderarlo el Ministerio de Economía y Finanzas, pienso yo, ¿no? Muy bien, entonces ya los caminos están marcados, pero ¿tienen el tiempo? Este es un gobierno de transición, tienen conflictos sociales focalizados mayoritariamente en el sur, pero hay puntos en casi todo el país, ¿no? Entonces, ¿tienen el tiempo y tienen el contexto? Mire, a ver, vamos por ese tema que me parece muy importante. Yo pienso, algo que nosotros propusimos en el 2017, es que el MEF se apoye en las universidades y que parte de todo el trabajo de los expedientes técnicos que se tiene que hacer para poner en obra todo este dinero, por ejemplo, de canon y sobre canon, se podrían apoyar en consultores de las universidades. Arequipa tiene muy buenas universidades, Ayacucho tiene muy buenas universidades, y utilizar estas universidades precisamente para que las nuevas autoridades que no conocen cómo ejecutar sus proyectos, los ayuden a ejecutar los proyectos y no se paralice la obra pública, como por ejemplo plantea el Banco Central. Yo pienso que dinero no nos falta, al contrario, lo que hay que decir es que todos los años tenemos una subejecución presupuestal, es decir, no gastamos lo que está presupuestado. Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias porque nos ha explicado didácticamente, sencillamente, qué es lo que sucede.